saludo cordial a toda la comunidad que nos acompaña. Mi nombre es Antonella Barresi y es un placer para mí darte la bienvenida a un capítulo más de Salud en Equilibrio. Pues ya sabes que este es un espacio de educación en salud preventiva para que vos puedas vivir una vida plena, en equilibrio y libertad, por supuesto muy saludable. El hacedor de todo esto es el doctor Alberto Concolino, quien me acompaña aquí hoy. Doctor, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más. Una vez más. Una vez más. Gracias a Dios. Con muchísimos temas interesantísimos para hablar. Pero bueno, antes de hacerlo, vamos a volver a recordar a toda la comunidad que aquí en Salud en Equilibrio estamos sumados al Programa Nacional de Donación que convoca a todos aquellos que hayan sido recuperados de COVID-19 a poder donar su plasma para que los casos activos de COVID-19 puedan tener oportunidades más fuertes en la lucha contra esta pandemia. Por eso, si fuiste un enfermo y tuviste COVID-19, tu organismo fue capaz de producir anticuerpos y esos anticuerpos pueden ser donados en forma muy simple, es plasma y realmente eso puede salvarle la vida a otro semejante. Para más información de cómo donar, perdón doctor, accede a los sitios que están marcados aquí abajo y bueno, entérate cómo podés ayudar a vencer juntos al COVID-19. Bueno doctor, yo ya estoy muy ansiosa por comenzar porque en el programa pasado me dejaste picando la pelota con una de las enfermedades más importantes que vos decís que, como el COVID-19, es una pandemia, que es el síndrome metabólico. Y hablamos, entre otras cosas, de una cantidad de cosas que yo creo que le habrán dejado como en shock a la gente que nos estaba viendo y haciendo como un checklist ahí, yo tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Será que tengo síndrome metabólico? Y bueno, hablábamos un poco de la circunferencia de la cintura en el caso de los hombres, las piernas, las mujeres. Mayor a 102 en los hombres, mayor a 88 en las mujeres. Claro, la apnea de sueño, que vos decías que es de repente más común en los hombres, pero las mujeres también lo tienen. Sí. Y una cantidad de otros factores como los triglicéridos, ¿verdad? Que están presentes dentro de esta enfermedad que, bueno, a diferencia de una patología, es un síndrome que, si entendí bien y hice bien los deberes, es un conjunto de enfermedades y no de síntomas. Exactamente. Check para mí. Pero bueno, doctor, realmente fue muy interesante poder conocer esto porque, como vos decís, afecta a una cantidad importantísima de la población. Y lo que es clave, decías vos, en el desarrollo de este síndrome es poder detectarlo a tiempo para que no termine en algo peor como un infarto o una enfermedad cardiovascular con la que uno tiene que convivir ya el resto de la vida. Con lo cual, Anto, está absolutamente ligada. Es decir, no quiero exagerar, pero la realidad es que la enfermedad cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera, está muy ligada a la insulinoresistencia. Es decir, prácticamente, insisto, hablábamos en el programa pasado que por encima de los 50 años y que ahora ya estábamos hablando de por encima de los 35. Bueno, la realidad es que por encima de los 50 años es como las canas. Claro. Prácticamente casi todas las tenemos. Sí. Y bueno, y hay gente que de repente está como muy tranquila porque dice, no, pero yo no tuve antecedentes familiares del corazón, entonces yo como que estoy muy tranquilo. ¿Este síndrome, doctor, es genético o uno se lo va adquiriendo, digamos, por el entorno, por el estilo de vida? Mira, te voy a explicar esto con una placa que ni bien el señor director la coloque, vamos a hablar de ella. Y ahí, en esa placa, voy a ir haciendo una serie de digresiones entre los que está el tema de la genética más. Y en ese tema quiero parar un ratito. ¿Por qué? Porque les voy a decir qué es lo que pasa con la genética. En la mayoría de las enfermedades, no solo en el síndrome metabólico. Una de las características básicas del síndrome metabólico es que es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa eso? Que existen una cantidad de factores muy importantes que tienen que ver con la genética y con el medio ambiente. Te diría como el 80 o el 90% de la patología.
Hablamos y explicamos lo que era la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina fundamentalmente arranca por la célula muscular. Los depósitos de azúcar, es decir, en realidad de moléculas de azúcar que llaman glucógeno, son fundamentalmente dos, el hígado y el músculo. El músculo puede llegar a depositar hasta 300 gramos de glucógeno. ¿Esto qué significa? Que es un gran depósito, y si existe una resistencia a la insulina de la fibra o de la célula muscular, evidentemente esto no va a ocurrir y esa glucosa va a seguir circulando, no va a formar glucógeno, que es la forma de almacenamiento de la glucosa, y evidentemente eso va a desembocar en un aumento de la insulina por parte del páncreas, como explicamos la otra vez. Con respecto a la genética, que era lo que vos me preguntaste, cómo nació esta pregunta. Yo quiero en esto a lo mejor salir un minuto del síndrome metabólico y explicar algo que a mi criterio, no quiero exagerar, pero ha hecho que nos retrasáramos un poco en muchas de las investigaciones bioquímicas, médicas y sobre todo de la biología. Durante muchos años, cuando se planteó el tema genético, quedamos muy pegados a lo que se llama determinismo genético. ¿Qué es el determinismo genético? Mi papá es diabético, por lo tanto yo irremediablemente voy a ser diabético. Y eso quiero decirles que de ninguna manera es así. De ninguna manera es así. Obviamente, si tengo mi padre diabético, es altamente probable o más probable que yo haga una diabetes que Anto, que no tiene padres con diabetes. Y si yo tengo mis dos padres diabéticos, es mucho más probable que haga una diabetes y no Anto. Pero esto no significa, aún con los dos padres diabéticos, que irremediablemente voy a hacer una diabetes. Punto uno. Es decir, para usar términos bien concretos que todos van a entender, Anto, ¿qué juego de cartas sabés jugar vos? Uy, muy poquitos. Cualquiera. Póker. El póker, muy bien. Cuando vos recibís las 5 cartas del póker, estás recibiendo tu material genético. Como vos juegues esas cartas, vas a ganar o perder. ¿Qué quiero decir con esto? Que la genética es las cartas que te tocan, son los genes que te tocan. Pero lo que vos hagas con tus genes va a dar como resultado el estar sano o el estar enfermo. ¿Está? Por eso dije, salgo un poquito del síndrome metabólico para explicar esto, porque esto que acabo de decir es común prácticamente a todas las enfermedades o a todas las situaciones de salud. Sí. Si vos jugás bien tus genes, obviamente vas a tener más posibilidades de estar sano. Esto no va ni tira por tierra nada de lo que tiene que ver con la genética, por favor. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que la genética no sirve. Lo que estoy diciendo es, cuidado, no es lo único. No es lo único. ¿Está? Así es. Ahora, cuando hablamos de resistencia a la insulina, hay una cosa que es muy importante. Bueno, vimos que podíamos tener el abdomen más prominente, a lo mejor los triglicéridos más altos, pero ¿hay alguna posibilidad de saber desde el laboratorio si podemos diagnosticar la resistencia a la insulina? Gracias a Dios sí lo hay. Pero hay que tener una serie de parámetros, es decir, de cuidados, para poder llegar a una determinada conclusión. Muchas personas de nuestra audiencia, sobre todo los que tienen más de 50, han hecho una prueba que se llama prueba de tolerancia a la glucosa, donde le sacaban sangre, le daban 75 gramos de glucosa y a las 2 horas se le medía otra vez la glucosa y se veía cómo se comportaba la glucosa. Si supongamos que arrancaba con 80,
por decilitro. Obviamente, cuando se le daba la glucosa, los primeros 30, 40, 50 minutos, una hora y poquito, aumentaba hasta casi 200 o 180, pero después, a las 2 horas, cuando se tomaba la segunda prueba, bajaba. ¿Por qué? Porque hubo un rebote insulínico que hizo que esa glucosa entrara a toda la célula, a la célula. Y si entró a la célula, ¿de dónde salió? De la sangre. Por eso cuando la medimos en sangre, está igual que al comienzo. Eso es cuando todo funciona bien. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, midamos la glucosa, que tiene, a partir de todo esto que estoy diciendo, un valor relativo. Pero midámosla. Pero además, midamos la insulina. Entonces, nosotros arrancamos en ayunas con un determinado valor de insulina, que no tiene importancia cuál es, porque eso su médico lo va a saber. Se le hace la glucosa de 75%, 75 gramos, perdón, y a las 2 horas hay que volver a medir la insulina, no solo el azúcar, no solo la glucosa. ¿Qué va a pasar? Tiene que tener el mismo comportamiento que la glucosa. Es decir, arrancar con un valor y terminar con un valor exactamente igual o un 10% más arriba. ¿Por qué? Porque recuerden que la insulina es el camión transportador de la glucosa para que la glucosa ingrese a la célula. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Y por qué digo esto que es muy importante? Primer cosa, no sirve hacer nada más que insulina en ayunas. Hay que hacer insulina, por lo menos para diagnosticar resistencia a la insulina, ojo. Es decir, insulina en ayunas, sobrecarga de glucosa y a las 2 horas. ¿Qué puede pasar? En un principio, fíjense qué cosa tan fantástica. ¿Y por qué digo que hay que hacerlo de esta manera? Porque ustedes tienen glucosa en ayunas de 80, hacen la sobrecarga y les puede dar 85 a 90. las 2 horas. Es decir, está absolutamente normal. Pero si tienen una resistencia a la insulina, van a arrancar con una insulina normal, X, 10, pongamos, pero va a haber un aumento de insulina para poder hacer que la glucosa ingrese a la célula. Entonces, a las 2 horas no va a tener 10, va a tener 30 o 40. Y de esa manera, nosotros podemos diagnosticar laboratorialmente y tener la certeza de que ese paciente está con una resistencia a la insulina y empezar a tratarlo ya. Esto, para completar lo que hablábamos de la genética, tiene que ver, cuando uno dice, y bueno, ¿qué haces con tus genes? Tiene que ver con el estilo de vida. El estilo de vida es fundamental, es decir, manejar una dieta variada, con un muy importante valor proteico, una buena cantidad de lo que se llaman hidratos de carbono saludables, que tienen que ver con las frutas, con las verduras. Tiene que haber un buen valor proteico, como les decía. Tiene que haber un nivel de vitaminas muy importante. Y por otra parte, la otra parte que cuando hablábamos de envejecimiento allá lejos y hace tiempo, dijimos que la medicina ortomolecular se apoya en un trípode, que era alimentación, actividad física y después lo que tenemos que hacer nosotros como médicos para ayudar al paciente a modular su estrés oxidativo. Acá hablamos de alimentación, hablamos de actividad física. La actividad física es fundamental en la resistencia a la insulina, es siempre fundamental. Pero en la resistencia aún más. En la resistencia a la insulina no es ni opinable, es imprescindible. ¿Por qué? Porque el músculo, es decir, la actividad física, fuerza esa puerta que les decía, entre comillas, que no estaba cerrada del músculo. Eso permite que ingrese más glucosa al músculo, que se puedan armar más moléculas de glucógeno y de esa manera ser utilizada la glucosa cuando realmente se requiere, se necesita. Una de las cosas
Fíjense, qué cosa interesante. ¿Saben cómo los biólogos llaman al síndrome metabólico? ¿Cómo? El síndrome del tenedor activo y los pies quietos. Es decir, mucha comida y poca actividad. Sí, y bueno, y seguramente esto que vos decís, doctor, ya nos lleva directamente a lo que el doctor probablemente nos va a recomendar para poder hacer un tratamiento del síndrome metabólico. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Varía de acuerdo, a ver, si tuvimos un diagnóstico muy precoz, probablemente el tratamiento sea más suave? ¿Cómo es el tratamiento del síndrome metabólico una vez que el doctor tiene ya la certeza de que nosotros tenemos como todas esas patologías que combinadas hacen el síndrome metabólico? Bueno, el síndrome metabólico tiene que resuelto, o por lo menos indicado, una buena alimentación, una correcta alimentación, una adecuada actividad física. Esos son dos elementos que quizás no resuelvan todo el problema, pero que son prerequisitos para tratar un síndrome metabólico. Prerequisitos. Es decir, básicos. Sin esto, todo lo que pueda utilizar de medicamentos es paliativo, pero no termina resolviendo el problema. Y después, por supuesto, hay medicamentos. Que hay medicamentos farmacológicos como la metformina, que por supuesto que no vamos a dar ni dosis ni nada. Esto es algo que el síndrome metabólico tiene la suficiente entidad como para que sea manejada por un médico. Nosotros solo estamos alertando para que si alguno de ustedes, queridos amigos, tiene alguno de estos síntomas, solo lo que tienen que hacer es consultar a su médico. Después tenemos desde el orto molecular varias cosas para hacer. La insulinoresistencia produce un aumento de un fenómeno que se llama glicosilación, y eso lo manejamos a través de ciertos y determinados activos ortomoleculares. Para mejorar esa puertita que no se abre, que se llama sensibilidad a la insulina, tenemos algunos micronutrientes como el vanadio, el cromo, que también utilizamos y que ayudan en toda fórmula que hacemos de tipo para mejorar el síndrome metabólico. Esas son dos cosas que no pueden dejar de estar. Y por supuesto que el fenómeno de glicosilación produce un agresivo estrés oxidativo. Por ende, necesariamente debemos modular el estrés oxidativo nosotros acá no damos fórmulas porque no corresponde de ninguna manera, con ciertos activos que todos los médicos conocen y que deben ser adecuados en dosis a cada uno de los pacientes. Siempre decimos que las enfermedades son todas iguales, lo que son distintos son los pacientes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer desde el ortomolecular es hacer un traje a medida para cada uno de los pacientes, utilizando cosas que son del común denominador. Tal cual, doctor. Bueno, y que me llamó mucho la atención que casi todo el tiempo mencionabas como un tema muy recurrente, importante, y el factor determinante que nos va a decir que sí tenemos este síndrome a la resistencia y la insulina. Y yo cuando escucho insulina, y capaz esto le pase a muchas de las personas que nos están viendo, se me viene a la cabeza diabetes. Entonces, ¿qué relación tiene esta resistencia a la insulina con la diabetes? Si yo tengo síndrome metabólico, ¿puedo terminar en una diabetes? Si no manejas bien tus genes y tu medio ambiente, te diría que casi con certeza va a pasar eso. Pero ese es el fracaso, es nuestro fracaso. Eso es el fracaso nuestro como médicos y fracaso como pacientes. Sí. Es decir, yo llamo a la diabetes el arte de llegar tarde. Porque en realidad, antes de desarrollar una diabetes, y sobre todo ahora que se conoce todo esto que estamos diciendo, porque
también hay una cosa que es real, Anto. Hace 25, 30 años atrás, todo esto que estamos hablando prácticamente era, no quiero decir desconocido, pero era para algunos elegidos. Pero hoy todos sabemos esto. Sí. Entonces, yo les voy a hacer, miren, para aprovechar muchas de las cosas que ya hemos ido viendo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de estrés, dijimos que arrancaba por el estrés crónico, Sí. que era un continuo que seguía con la ansiedad y finalmente terminábamos en la depresión? Algo muy similar pasa con esto. Si vos dejás sin tratar la resistencia a la insulina, como les dije, ¿qué va a pasar? El páncreas y el cerebro interpretan que lo que está viendo es poca insulina, por eso la glucosa no ingresa a la célula. Entonces, ¿qué va a hacer? Se le da la orden al páncreas, que es la fábrica de insulina, para empezar a producir mayor cantidad de insulina. Entonces ya salimos de esta primera estación de la resistencia a la insulina para pasar a esta segunda estación, que es el hiperinsulinismo. Hiper es mucho, insulinismo es de insulina, entonces mucha insulina. Y eso, lamentablemente, muchas veces en muchas enfermedades, yo digo que nuestro organismo, que es quizás algo que no deja de maravillarme todos los santos días, muchas veces apaga el incendio con nafta. Solo porque la nafta es líquida, pero en realidad lo que es aumentar el incendio. Porque ese aumento de la insulina va a producir dos cosas. Aumento de placas aterogénicas, es decir, aterosclerosis, con su consecuencia que es la enfermedad cardiovascular. Y fundamentalmente la mayor producción de grasa. Porque la insulina lo que hace es almacenar, es decir, transformar los hidratos de carbono en triglicéridos. Y los triglicéridos tienen un garage. Ese garage, ¿cómo se llama? Adipocito. ¿Qué es el adipocito? La grasa. Entonces, mayor cantidad de insulina, mayor cantidad de grasa. Y lo que es peor todavía, no solo produce mayor cantidad de grasa, sino que ese aumento de insulina hace que esa grasa no se pueda utilizar para transformarla en energía. Así que ahí tenemos dos problemas con el aumento Graves. Dos problemas graves con el aumento de insulina. Y si ahí eso no se para, no se para porque, cuidado, uno de los problemas más importantes que tenemos es la obesidad como factor de resistencia a la insulina y de hiperinsulinismo. Y si eso no se para, finalmente la fábrica de insulina, que es el páncreas, se agota y deja de fabricar insulina o empieza a fabricar mucho menos. Y entonces ya el azúcar, es decir, la glucosa, no pasa de la sangre, o pasa mucho menos de la sangre, a la célula, y ahí es donde le decimos al paciente: señor, usted es diabético. Pero entre la resistencia a la insulina y la diabetes, Hay un trecho 20 bastante, años sí. más o menos. Y bueno, Así que lo lógico es, perdón, Anto, lo lógico es que nos ocupemos de esto ahora. exactamente, no preocuparnos, porque nacimos en este siglo XXI que nos tiene a todos tan sedentarios, tan ocupados, tan atentos a muchas otras cosas que no tienen que ver con nosotros mismos. Bueno, agradecer que estamos en este siglo y que podemos escuchar esta información de la mano del doctor Concolino, que bueno, sabemos que es capísimo. Y bueno, estar atentos a esos síntomas, estar atentos a nuestro cuerpo, ir al médico cuando tenemos que ir de manera precoz, hacernos todos los controles anuales y bueno, evitar llegar a esos lugares, realizar actividad física, nutrirnos bien y bueno, por sobre todo ver lo que hacemos con nuestras cartas, como decía el doctor, nuestras cartas genéticas y las cartas de información que tenemos a mano. Así, ¿cómo jugamos las cartas? Es que podemos tener éxito o enfermar. Tal cual, así mismo es. Se me quedó esa frase, doctor. Ya empecé el gimnasio. Está bueno. Me parece muy bien, Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que si les gustó este programa pueden dejarnos su comentario. Si quieren que hablemos de otra cosa también nos pueden dejar ahí. Compartan esta cápsula, compartan esta información con su familia, con sus amigos. Y bueno, les invitamos a volver a encontrarnos dentro de una semana con otro programa más de Salud en Equilibrio. ¿De qué vamos a hablar, doctor? Eso te iba a decir, de hipotiroidismo. Es decir, enfermedad de la glándula tiroides.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima. Hasta la semana que viene, un gran abrazo. Hasta luego.